el valor que entonces tenemos en el sur es la historia, es contar una historia, es dedicarle al concepto, que en sí es algo gratis, que es tiempo y es caminar y recorrer y pensar y escribir, pero en sí es gratuito. Entonces creo que siempre que pienso en por qué Argentina eh, logró esa fama de creativamente reconocidos o a nivel historias o películas y creo que tiene que ver con eso, con que no había dinero y entonces hubo que contar historias. No podíamos hacer explosiones y autos saltando y no sé qué porque Ujú. que no, teníamos que contar una historia que emocione, que mueva, que asuste, no sé, lo que sea, pero que genere algo y si la creatividad es resolver problemas, entonces, bueno, el problema que se resuelve día a día ya es qué hacemos sin dinero. Bueno, contamos una Ya. historia. Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy está de co-host con nosotros Verónica Madrigal y de invitada especial tenemos a Julieta Guzmán, con quien vamos a platicar de cómo fue ese proceso de venirse a vivir acá a México. Antes de comenzar con nuestra charla, la cual promete bastante, queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Muchas gracias por darle like, por compartir, por suscribirse a nuestras redes y por todo lo que hacen para apoyar este proyecto. Para los que no, les recordamos nuestras redes son Geek Girls MX en todas partes y también tenemos una página web geekgirls.com.mx. Ahí viene todo lo relacionado con los eventos que tenemos a lo largo del año. Les sugiero que vayan a darse una vueltita porque viene varios eventos muy interesantes. También hay que agradecer a RSS, quien es nuestro patrocinador. RSS es la plataforma en donde hospedamos este proyecto de podcast y en donde ustedes pueden hospedar el suyo. Ellos les ayudan a distribuirlo. La verdad es que con nosotros han sido geniales y lo recomendamos ampliamente. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con la charla que yo muero por empezar con esta plática. Ya la teníamos aquí programada desde hace un rato y no se hacía y no se hacía. Finalmente lo Ujú. logramos. Bienvenidas, comenzamos. Gracias, Yanni, por la invitación. Todo un gusto ser parte de. Y bueno, les voy a presentar a Julieta Gutman. Es argentina y vive en Guadalajara desde hace casi 20 años. Es una mujer que llegó por trabajo con la intención de quedarse un año, pero terminó quedándose un poquito más. En estos años ha crecido profesionalmente. Se convirtió en pareja, cuidadora de perritos, perritas y mamá de dos. Siempre quiso trabajar en publicidad y lo ha logrado, desempeñándose como redactora creativa durante muchos años. Ha trabajado en numerosas agencias y departamentos de comunicación y desde hace 7 años trabaja de manera independiente en proyectos, clientes y diversas agencias. Hay días en los que se siente completamente de acá y otros en los que no hay manera. Hay días que extraña mucho y otros que no sabe qué haría si tuviera que irse. Bienvenida, Julieta. Mm, gracias, Vero, gracias, Yani. Y sí, un gusto estar acá después de mucho malabar para lograrlo. Por todo Sí, eso que dice, la maternidad, la chamba, los mocos, todo. el conjunto de todo, pero Sí, finalmente se alinearon los astros y aquí estamos sí. charlando. Además, cabe mencionar que con Juli, o sea, era ya como han tenido una persona que dicen, es que esta persona ya estaba escrito y ya estaba todo predispuesto para que nos conocieran. Bueno, pues Juli es esa persona en mi vida, porque por todas partes tenemos conexiones porque ¿Verdad? trabajamos juntas en dos empresas, pero Ujú. además por
cosas de que solo el destino. Tenemos amigas en común de diferentes partes, ni siquiera de un solo lado, o sea, de diferentes partes. Juli llegó acá y empezó a conectar con gente con quien yo ya estaba conectando. Entonces, bueno, era así como que sí o sí nos teníamos que conocer en uno o en otro lugar. Ya, nos tocaba. Súper Sí, sí, es verdad. sí. Eso es. Entonces, pues muy contentas de estar aquí en la charla y bueno, pues vamos a empezar y justamente hablando de contexto, yo quería preguntarte, Juli, qué debemos saber sobre tu contexto actual histórico para entender lo que nos vas para entender mejor lo que pueda salir de esta conversación respecto a ti. Bueno, le daba vueltas y pensaba, por ejemplo, que como contaba Vero, venía por un año y cuando vine creo que no me imaginaba casi ni fuera de la casa de mi mamá, ¿entendés? O sea, sí fue algo raro, no, nunca me había imaginado como inmigrante. Creo que mm, tengo como esta dualidad de que la hablábamos un poco antes, como un poquitito racional y otro poquitito impulso. Em, entonces, si bien hay algo de planeación en mis días, también hay como mucha ir avanzando e ir improvisando. Entonces, la verdad es que todas las decisiones como que fui tomando y el estar acá, miro y no me la creo todavía. Me sigue siendo una sorpresa. Entonces, creo que eso es un poco como algo muy común que hace mucha gente, que es emigrar, y sobre todo los argentinos que andamos desparramados por el mundo, pero que para mí me fue sorpresivo. Creo que eso es un poco todo, con la maternidad, con la chamba, con todo. ¿Ya cuántos años llevas aquí en México? Ya el próximo año voy a cumplir 20. Oh my Eh, God. Ye- Llegué, fui, volví, bla, 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 pero bueno, desde el primer día, en el 2005 casi 20. Así que mucho, demasiadas Ya. arrugas. Oye, ¿y por qué México? O sea, ¿cómo fue ese proceso de venir acá? Porque, Bueno, yo estudié en una escuela de creatividad que en ese momento, y bueno, sigue siendo muy reconocida en creatividad, y me invitaron a un concurso para participar en una elección de creativos que se los llevaban a México para trabajar en una agencia. ¿Qué Era una universidad eres? Se llama La Escuelita, Escuela Superior de Creativos Publicitarios. Y en ese momento, que era el 2000, nada, era el lugar para estudiar. Yo estudié la carrera de publicidad que existía en ese momento en Argentina y este espacio como de creatividad, porque yo tenía muy claro que me quería dedicar a creatividad, entonces, bueno, lo complementé con esto. Y ahí una de las directivas de la escuela convocó a algunos alumnos y alumnas, y bueno, participé y quedamos dos, y yo fui una de ellas, y a los 20 días estaba acá, Pero, completamente. pero estabas acá, o sea, por temporal, pero simplemente te quedaste. Me quedé, venía por un año. Por un año. La idea era venir, o sea, el objetivo era esta agencia necesitaba medio salvar a un cliente. Ujú. Entonces teníamos que venir como al rescate, pero apoyar en proyectos y proyectos, y la idea era un proyecto de un año, que al final me terminé quedando año y medio, luego regresé, luego volví, pero eso era, y venía con una fecha de inicio y fecha de cierre, entonces era como un plan, ¿viste? Era algo Que se profesional, suponía, que se claro. suponía que tenía un principio y un fin, pero bueno, el fin Total. todavía no llega. Me dijo mi papá una vez que cuando uno elige algo, elige mucho más. Y Mm, mira, wow. muy sabio, sí. Tu papá sí. suele tener de esas frases Mi buenas, papá y mi sí, mamá, ¿viste? Son sí, así, sí. que tiran unas que sí.
de Sí. acuerdo. Oye, y cuando llegaste, ¿cuáles fueron tus primeros choques culturales? ¿Con qué cosas te enfrentaste que dijiste, oh my God? Bueno, creo que tal vez lo primero, el vocabulario, porque por más que es español, hay algunas palabras, viste, que creo que el lenguaje argentino es como muy informal. Siento que acá es un poco más respetuoso, si bien obvio que en todos lados hay malas palabras, pero algunas palabras que allá son del día a día, acá, qué sé yo. Entonces me pasó laboralmente algunas cosas, no sé, siempre me acuerdo que escribí en un guión para una marca de productos para bebés y se ve un bebé haciendo caca. ¡Popó! ¿Entendés? Entonces, como, qué sé yo, No, como y ese. bueno, y Poppy, ¿no? Así de, Claro, sí, sí. Pero ajá. bueno, como palabras o qué sé yo, ir y algunas cosas que, no sé, algunas con doble sentido, qué sé yo. em, Me acuerdo que dije, estaba muy contenta porque al mes de llegar dije, me viene a visitar mi vieja. Y entonces todos creían que yo tenía novia, ¿entendés? Y en realidad no, era mi mamá, qué sé yo, como ese tipo de cosas que al principio y también en ese tiempo como que me eran muy graciosas y Bonito. que bueno, las fui incorporando. La comida fue un reto, el picante imposible, no fue un reto, fue una dificultad, causa perdida al inicio, qué sé yo, eso fue y algunos aspectos que bueno, ya más laboralmente luego fui viendo, yo llegaba con el puesto de directora creativa. Entonces me tocaba tal vez ir a presentar frente a clientes hombres y qué sé yo, y ahí empecé a ver algunos dejos de machismo que yo no me había tocado vivir en mi época en Argentina, ¿no? En Buenos Aires. Yo vengo de la capital de Argentina. Entonces, eso fueron como algunas cosas que, qué sé yo, que al principio sacaban de onda, pero bueno, todo, como decía, al principio era un tiempo limitado, entonces todo era como muy sencillo, como que no me importaba aprenderme Ujú, ninguna dirección, que me llevaran porque yo estaba de visita, ujú, ¿entendés? Entonces, ujú. bueno, entonces, ¿Cuánto tiempo estuviste activa, por ejemplo, dentro de la industria creativa en Argentina? ¿Y cuál fue ya comentaste algo, ¿no? Como viste el machismo, pero qué otras cosas, diferencias viste entre Argentina y México? En Argentina yo estuve en agencia 3 años como junior, como trainee, como junior, iniciando mientras estudiaba, ¿no? Porque allá es bastante común trabajar durante la carrera. Las universidades, la que sea, tiene horarios reducidos para que la gente pueda trabajar a la par y en mi carrera Ok, yo tenía clarísimo que nada, que tenía que trabajar para agarrar la práctica que me interesaba. Entonces, claro. eh, estaba bueno porque esta escuela convocaba a alumnos, era toda gente que trabajaba en agencia, ¿no? Entonces te llevaba de ahí, te invitaban a formar parte de sus proyectos. Entonces, desde ahí ya empecé a estar en agencia, pero como chiquita, ¿sí? Era Ujú, como muy principiante. Creo que Buenos Aires, y hablo de Buenos Aires porque es donde viví, porque es muy diferente al resto del país, es una ciudad muy competitiva. Es un rubro de por sí competitivo y Buenos Aires lo es. Es muy reconocido Argentina en creatividad publicitaria y en ese momento también lo era y bueno, hay mucha competencia. Entonces eso era algo que cuando llegué acá y al sentirme tan bien recibida y, viste, admirada y valorada, es como que empecé a ver este contraste, ¿no? Es como que uno no. Hay muchas cosas que cuando uno está en un mismo lugar no se cuestiona y cuando ves otra ujú. forma de hacer las cosas, es que empezás a decir, ah, claro, las cosas no son así. Acá se hacen de este modo, allá se hacen y habrá otros lugares que se hacen diferentes.
Entonces, bueno, creo que la competitividad es un punto que lo sentí mucho más fuerte allá. em, y es es un ambiente también de hombres en Argentina, pero no había sentido como esto que sentí acá cuando llegué, como que no, viste, que no había lugar para que yo presentara, o miraban al ejecutivo de cuentas, o buscaban a un hombre, ¿no? Como Ujú. eye contact para ver que aprobara lo que yo estaba diciendo, qué sé yo. Eh, Wow. Eso me fue, qué sé yo, diferente, no me lo... No me lo... Porque sí, digo, yo tuve el gusto de conocer a ahí justamente en esa agencia, y es que sí, era de las pocas mujeres, creativas. La mayoría del equipo eran hombres, pero además de las pocas que se iban a exponer o a presentar los proyectos. Entonces, creo que también eso fue un poco, digo, es triste porque sí había más, pero vamos, sí estaba esta cultura como mucho más normalizada. Y creo que fue un poco parte de la razón por la cual empezó a ser admirada, porque era mujer y se iba a presentar, mujer creativa que se iba a presentar los proyectos a los clientes. Yo que lo viví de este lado, pues que yo era parte del equipo mexicano que estaba recibiendo a la creativa argentina, era como se percibía. Creo que es esa, viste, cuando no, me sirvió no haberlo sabido. Ajá, sí, sí. ¿Entendés? Como que si me hubieran advertido, tal vez Te llegaba como que no asustas. me lo... Ujú. Sí, puede ser. No me sirvió no haber sabido que el sándwich de jamón y queso no venía solo con jamón. Eso sí Sí, me hubiera servido. entre otras cosas. Oye, Sí. ahorita que decías del español, del lenguaje, y que ciertamente es español, pero tú de Argentina y nosotros acá, yo estuve trabajando en una empresa de Los Ángeles con Juli, y en otra de San Francisco. Entonces me preguntan, ¿pero cómo le hacen? O sea, ¿en qué idioma hablan? Le digo, en una hablo inglés y en la otra argentino. Y así Claro. de que sí, porque de verdad en las juntas era la mayoría, ya es un momento en el que la mayoría en esa empresa son argentinos, aunque están en Los Ángeles. Pero entonces en las juntas había un momento en que de verdad tenías así como que seguir el rollo, porque había cosas que en serio no entendía, y luego obviamente pues ya decían, bueno, es que sí, es porque eran un grupo de argentinos que entre ellos decían, pues como en todos los lugares, ¿no? Que tienes tus frases y tus Claro. dichos y así, y yo no entendía. Entonces por eso decía, bueno, en un lugar hablo inglés y en el otro argentino. Es así, yo digo que mis nenes son bilingües, Sí, mexicanos y argentinos. es verdad. Sí. Sí, total. Oye, y hablando de diferencias, pero ya más aplicadas a la parte creativa específicamente, ¿cuál sería la principal diferencia que tú hayas observado, y sobre todo que te tocó laborar o tener experiencias en ambos países? Ujú. Em, yo cuando llegué acá es cuando empecé a poder comparar, ¿no? Y lo primero que me sorprendió de acá es el presupuesto, la posibilidad de contar con dinero para hacer las cosas, que allá nunca es una posibilidad, nunca, no importa en qué época de la historia, Argentina siempre está en crisis, ¿entendés? Y nunca, qué sé yo, puede haber más, menos, pero nunca es este nivel de presupuesto. Entonces, eso era algo que, viste, que no lo podíamos creer, y llegamos a una agencia y tenía una productora y tenía equipo y podíamos hacer maquetas y podíamos, y era algo que, nada, que eso me sorprendió un montón, y empecé a ver entonces que el valor que entonces tenemos en el sur es la historia, es contar una historia, es dedicarle al concepto, que en sí es algo gratis, que es tiempo y es caminar y recorrer y pensar y escribir, pero en sí es gratuito. Entonces creo que siempre
que pienso en por qué Argentina eh, logró esa fama de creativamente reconocidos o a nivel historias o películas y creo que tiene que ver con eso, con que no había dinero y entonces hubo que contar historias. No podíamos hacer explosiones y autos saltando y no sé qué porque Ujú. que no, teníamos que contar una historia que emocione, que mueva, que asuste, no sé, lo que sea, pero que genere algo y si la creatividad es resolver problemas, entonces, bueno, el problema que se resuelve día a día ya es qué hacemos sin dinero, bueno, contamos Sí, una ya. historia. Ya entiendo, no te entendía esto de que seas de gratis, pues cómo, o sea, sí, hablando sí, recursos económicos tal cual, porque sí, no tenían a lo mejor como el dinero o el presupuesto para hacer la gran producción en donde los efectos especiales y los escenarios y las cámaras y las luces, y el No, recurso era tener una buena historia, lo cual a mí me parece muy positivo, ¿no? O sea, al final de cuentas siempre lo hemos dicho, el contenido es el que manda y es Maestro. sí. sí, sí, eso creo que es lo que sentí como diferente y que sentí que tal vez era nuestro valor. Digo, obvio que hay perfiles de todo tipo, ¿no? Pero creo que eso es. Y hace poco que conectaba con una agencia argentina para hacer algunos proyectos acá, justo les decía eso, que creo que el storytelling es lo que Ujú. verdaderamente se Sí. puede aportar. Sí, de un tiempo para acá, como que la gente se dio cuenta, ¿no? Y no solamente en las campañas, sino también en todo lo que es la onda de comunicación a través de redes sociales o incluso la misma marca, ¿no? O sea, apenas creas Sí, tu brand y es así como cuál es el storytelling detrás de él para saber cómo comunicarlo, ¿no? A las personas, o sea, de sí, dónde partimos. sí. Entonces, sí está muy interesante. Yo recuerdo en mis tiempos de estudio, siempre, cuando hablábamos de publicidad, los ejemplos eran pues material hecho por argentinos, ¿no? Sí. Y justamente se tocaba este tema, ¿no? Es que es la creatividad de no tener que basarte de efectos especiales para llamar la atención, sino realmente Ujú. el mensaje rector, ¿no? De toda la campaña. Entonces, Sí. eso sí es algo que creo que podemos estar de acuerdo quienes estemos escuchando y estamos en ese ambiente que Argentina justo se distingue por eso, ¿no? Y hablando ahora ya de todo este tiempo que has estado aquí en México, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor logro profesional ya aquí en México? Em, a ver, puedo, viste, recordar proyectos en los que trabajé y marcas por años llevándolas y, viste, renovando propuestas y eso, nada, iba así juntando y recolectando y hacía memoria y es un lujo, o sea, lo que, qué sé yo, las posibilidades que tuve. Creo que hay dos cosas o una cosa que me llevó a la que creo que es mi mayor logro, que no es un proyecto puntual, y uno es haber, como digo yo, haber tenido hormigas en el Q y haberme movido de un lugar a otro. La verdad es que es bastante poco los años que estuve en las agencias. Habré estado 1, 2, 3 años máximo en cada agencia o departamento de comunicación o departamento de comunicación in-house o del lado del cliente y eso como que me permitió conocer un montón de gente y un montón de formas de trabajar diferentes y equipos y talentos y creo que eso me fue sumamente enriquecedor y creo que mi mayor logro con el pasar de los años es el coordinar equipos, el haber podido como dirigir creativamente equipos, siento que nada, es lo que fui como escalando y lo recuerdo como con un disfrute enorme porque bueno, eh, el fútbol
claramente y culturalmente forma parte de mi vida y siempre menciono que Argentina históricamente es campeona en equipo, en deporte de equipo, y es algo como que, viste, no sé, no lo puedo como evitar tener en la Está sangre. dentro del En el ADN ADN. de los Sí, argentinos, sí, el sí, trabajo en equipo. sí, entonces concebir esto como un todo es algo como que lo fui, creo que amando cada vez más y creo que los mayores resultados fueron a lo largo de los años poder ir acompañando personas, puliéndolos como creativos, sacando lo mejor, aportando, aprendiendo de ellos claramente. Y creo que eso fue probablemente lo que más disfruté de todo, porque puedo revisar campañas y acordarme de lo que hicimos y de las producciones pero la verdad es que el El equipo y los trabajo en logros del equipo. equipo, sí, es lo que creo que más disfruté. Pero sí debe de haber un proyecto en particular al que le tienes mucho cariño, que todavía Mira, lo recuerdas y sientas mariposas en el estómago. mira, cuando sabía de este encuentro, empecé como a tratar de hacer memoria, que a los 43 no es fácil, y veía para atrás y, por ejemplo, tuve la posibilidad de trabajar para Chivas, de, Mm, Chivas de ujú. Guadalajara, y siendo futbolera yo no lo podía creer. O sea, fue algo que disfruté y hablar de fútbol o sea, fue algo de verdad que en ese momento me fue maravilloso. Y además en una agencia in-house, porque era como un departamento de comunicación in-house. Entonces conocí dos cosas. Uno, estar dentro de un equipo de fútbol y trabajar internamente. Y todo lo que trabajé ahí me fue muy disfrutable. Y Em, también uno de los clientes más difíciles en ese momento, luego me di cuenta que al pasar de los años no era tan difícil como Siempre hay probablemente algo peor. sí, Siempre se siempre, supera. siempre. Trabajé para Honda y era muy complicado. Sin embargo, las campañas que nosotros sacamos y las veía y revisaba, Muy un lujo. buenas. Eso Sí. fue, pero la verdad es que las veo y las sigo viendo hoy y no, me parece que teníamos ahí toda, viste, un equipo de planning maravilloso, un cliente dificilísimo, pero que a veces, viste, aceptaba, qué sé yo, propuestas, un director de la cuenta que defendía, Ujú. eh, y nada, y las producciones y arte, diseño, mi dupla, que obvio ustedes lo conocen y fue nada, mi gran compañero de trabajo. Su Eh, dupla fue Ricardo Nieto. Ujú. sí, sí. Sí. Y nada, y veía esas campañas y tremendo, la Años verdad. dorados. Sí. Sí, eso fue muy lindo. Y después, ya más grande y como directora creativa, me tocaron, viste, un montón de proyectitos, de unas marcas de cerveza, una aplicación de doctores a domicilio. Ay, no sé, la verdad es que es todos, viste, es como los hijitos, uno quiere a todos por igual. Sí, yo no sé si luego viene por ahí en la charla que salga, pero tuviste un proyecto que nada que ver con diseño, pero sí muy creativo, ¿te acuerdas? Vendías ropa interior al Ay, principio, claro. diseñaste una línea de ropa interior. Es que empecé a tomar clases de costura con una Sí, amiga. unas monadas, sí. Ah, eso me encantó. Ese fue un proyecto alternativo al son del calzón. Se llama Ajá, acá. La amo. Siempre sueño con algún día. Pero ese fue como mi primer bebé y después nació Ana y tuve que, chao, ese sí. primero. Pero sí, eso, claro, es que siempre dije que la creatividad iba a ser y bueno, se dio en publicidad, pero qué sé yo, la creatividad está en todos lados. Así que sí, eso fue muy disfrutable, ese proyecto de ropita. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Sí, es verdad. Oye, pero
no nada más veniste, o sea, en tu historia no solamente se ha tratado de lo laboral, creo que una cosa fue llevando a la otra, pero es que también aquí conociste a tu esposo, ¿cierto? Lo A conocí tu hoy esposo y a padre mi de hoy esposo, a tu exacto. padre de tu par de hermosos hijos. Ay, sí, sí, Cuéntanos un poco de eso, lo que quieras, lo que puedas contarnos, yo sé obvio, que sí ya es obvio. Lo que me dejó. lo que te dio permiso. Exacto. No es cierto, no es cierto. Em, lo conocí bueno, lo conocí no tanto después de llegar, porque mi director creativo en Chivas, mi Javi, uruguayo, me mandó a producir unas radios a la productora con la que ellos producían todas las radios, Aurix, y ahí me mandó con un productor particular, qué sé yo, que terminó siendo uno de los socios de Mario, mi marido, en ese momento, y luego conocí a Álvaro, el otro de los socios, y el último socio que conocí fue a Mario, que bueno, en ese momento nada, fue compañero de proyectos y amigo y qué sé yo, y años después se convirtió primero en el padre de mi hija y luego en mi esposo. Y sí, así nos conocimos trabajando. Él era mi locutor estrella de todas las radios, porque en ese momento se hacían radios. Y bueno, de Sí. los 10, los 20 y los 30 segundos. Y así nos conocimos. Primero no me caía nada bien, y después ya sí. Y, y así nos Sí conocimos. paso al Mario, la verdad, saludos. Sí, le manda. Le Y sí, mandamos saludos a Mario. y así, bueno, y también fue, claro, otra de las razones. Sí, de hecho andaba dando vueltas si volvía a Argentina o no, y ahí empezamos con Mario y dije, bueno, todavía Puede no que me me, voy. es- Me puede que quedo. me espere un ratito más, como 2 hijos y 20 años. Ajá, qué Sí. tremendo. ¿Y Sí, cuáles han sido tus aprendizajes, ¿no? Entre este intercambio de culturas? todos, tremendo. Em, Creo que no era consciente. A ver, creo que eso, lo que tiene de rico. Lo que tiene de riqueza tiene de complejo y de retador. Ujú. Eh, Creo que no era consciente, qué sé yo, al principio es lo distinto, lo raro, lo diferente, lo seductor, como lo atractivo. Novedoso. Ujú. Claro, pero bueno, en el día a día, viste, hasta las formas de hablar, hasta las expresiones, hasta las costumbres, hasta es un cambio, y por más que yo pueda seguir, que tenga muchos años acá, hay cosas que creo que, viste, uno las tiene arraigadas siempre. Eh, Creo que creo que la interculturalidad es un reto y es una riqueza, y bueno, y lo veo también en nuestros nenes, que les toca un poco vivir con eso, ¿no? Con Ambas una partes. forma y la otra. Sí, qué sé yo. Me acuerdo cuando al principio venía mi mamá a visitarme y Mario pensaba que yo me peleaba con mi mamá. ¿Entendés? Por cómo nos hablábamos. En realidad no, solo le estaba diciendo que no me rompa las pelotas, que yo lavaba los platos. ¿Entendés? Pero era, ¿entendés? Como nos hablamos y qué sé yo. Ajá. Todo bien, todo, sí, todo bien. Entonces, creo que, Y en pero bueno, realidad estaban siendo cariñosas entre ustedes. total, Sí, total. sí, sí. Pero bueno, eso es algo que también pone en perspectiva, ¿no? Y que supongo que, digo, creo que fue algo que tal vez no hablamos con Mario, pero que inconscientemente un poco lo aplicamos, qué es lo que cada uno puede aportar, por ejemplo, en este caso en la crianza o en la casa, que es lo rescatable, ¿no? De cada lugar, familia y cultura que uno Cultura. viene, ¿no? Ujú. Así como no sé, cada quien viene con una receta y se hacen los frijoles de distinta forma y se elige cuál será la mejor, o si es una noche o una otra. Bueno, acá lo mismo, qué sé yo. Eh, no sé, tal vez yo veía que hay formas de hablar que se me hacen un poco más dulces, que pásame la sal, ¿entendés? Porque allá
todo entonces, y tal vez empezar a decir salud, gracias, qué sé yo, Gracias, por favor. y que mis nenes puedan ver eso e incorporarlo, qué sé yo, me parece interesante. Y por otro lado, otras cosas, como por ejemplo, ser sincero, Mm, hablar de frente, decir lo que es, ¿entendés? Que eso tal vez lo aporte un poco más yo. sí. Eh, Sí, entonces, Julia es súper puntual, es así de, si te Ujú. dijo a las 5:23, es a las 5:23. Y 5 segundos, bueno, 5:23 y 5 segundos, así, No, increíblemente. Y también, obviamente, muy, muy honesta y muy sincera en todos sus sí. comentarios. Que de repente, eso, yo me he fijado que acá en México medio se puede tomar mal, no sé, porque culturalmente, ¿no? Sí, Pero tendemos un aquí en poco a eso. Jalisco, Y ¿no? bueno, en sí, México, sobre Es todo de en Jalisco. tapatíos, Ajá, porque sí, sí, si te vas al norte, que no. sí, tienes, de eso acuerdo. es verdad, porque aquí tienes como que suavizar primero las cosas y decir, oye, como Le que das sí, más o vueltas. menos, como para decir, no me gustó el color que escogiste, o no sé, cualquier cosa. Y eso de repente medio se ve mal acá. Lo Sí, cual es un poco molesto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Julie, que lo ves desde otro lado? mira, yo aprendí que, dice una gran amiga, que si querés saber si el sentido es común, que intentes doblar sábanas con alguien. Y entonces, a partir de eso, la lógica, que la lógica no, en realidad no hay una lógica. Me di cuenta que la lógica también tiene geolocalización, ¿entendés? Entonces, lo que es lógico en un lugar, seguramente no lo sea en otro. Entonces, em, a mí que yo nací con eso y que entiendo que si me están diciendo algo es lo que es o sea, yo lo veo, ¿no? Como que me ahorra tiempo y vida. Entiendo también que se pueden estar cuidando otros aspectos, ¿no? Al ser un poco más cuidadoso con cómo se dice. Entonces, pienso que estaría buenísimo llegar a un punto medio, ¿no? No ser una rudeza, pero tampoco engañar, qué sé yo. Ujú, A a mí me costó, muchas veces me costó, como supongo que yo le costé a mucha gente. Como decir, esto no funciona, tenemos que buscar por otro camino. Y qué sé yo, tal vez fue, viste, yo fui consciente muchas veces de que tal vez mi forma de hablar podía desencajar a la gente o pensaba, siempre cuando llegué, vuelvo a la primera pregunta, pero de esto cuando llegué, me decían, Juli, ¿qué? Ah, de verdad, es que, o me pasaba que también en Argentina, acá como se dice qué pasó y allá se dice qué haces. Entonces, ujú. cuando alguien venía a mí a decirme qué pasó, yo, nada, ¿por qué? ¿Entendés? Pensé que me están, y cuando yo decía, ¿qué haces? Estoy cortando hojas para entregar. No, no, era la informalidad, como, ¿cómo estás? Entonces, bueno, viste, son, qué sé yo, formas diferentes que bueno, te vas acostumbrando y de todo, si lo ves como un aprendizaje, es interesante. Siento que me ayudó muchísimo el manejo con la gente. Y eso me Sí. ayudó mucho a la coordinación de equipos y a poder, y supongo después también con la maternidad, ¿viste? A cómo acercarte, cómo hablar, cómo pedir las cosas. Y también observar, qué sé yo, yo ahora voy a Argentina y me cuesta ir por la calle a estornudar y que nadie me diga salud, ¿entendés? Sí. Me acostumbré a Oye, eso. cuando estábamos acá en esta agencia en donde nos conocimos, que también ahí había gente de muchas partes y había también muchos colombianos y ahí conocimos a nuestra querida Tata. Y entonces Tata es colombiana y llegaba, yo me acuerdo mucho de que luego llegaba conmigo y se ponía y me decía, ¿y qué más? Y yo, ¿y qué más de qué? Pues si vas llegando todavía, no, ni Claro, siquiera. Y es que claro. para ellos el decirte ¿y qué más? Es como llegar y abrir conversación, como Claro, ¿qué ha pasado? Cuéntame algo, ¿cómo estás? O sí, así, ¿no? Y entonces ella llegaba así y lo primero que me decía era ¿y qué más? Y yo, ¿y qué más de qué? Sí. sí, es buenísimo, ¿viste? Son cosas que uno no. Sí, acá me mataba, por ejemplo, el no seas malita, no querés Ajá. traerme agua.
no soy Yo malita. no soy malita y no te traigo agua ni en pedo, ¿entendés? Era algo como que me... Pero, pero Ándale, nada, no seas malita, y tráeme, no aquí, seas malita, tráeme un vasito de agua, sí. claro, y allá decimos, ¿no querés apagar la luz? No, no quiero, ¿entendés? O sea, son expresiones que, sí, Sí, bueno, me desvié un poco de este tema, pero no me bueno, desvié yo porque me acordé de Tata con su ¿y qué más? bueno, lo de las sábanas es tata. Sí, lo de las sábanas, sí. Sí. Bueno, y obviamente tu ADN es argentino y eres argentina, nacida allá, pero tienes 20 años ya acá, algo mexicano se te pegó. O sea, ¿tú qué consideras, qué parte de tu ADN ahora es mexicano? Creo que por más que no se me note en el acento, algunas expresiones las tengo. Cuando voy para allá me dicen, ay, mexicano. Así que bueno, acá no se nota porque dice un amigo que no quise dejar ir mi acento, pero hay algunas expresiones que tengo. Creo que mi, mi, ya está, no puedo vivir en otro clima que no sea este. Sufro el frío, ya está, perdí mi termostato del sur 100%. Em, la comida, yo creo que ya está, luego de muchos Ya, años y de mucho sufrimiento, ya está, incorporé el picante, ya está, che, ya está. tu Eh, estómago lo soportó. sí, y, y creo que también algunas dinámicas en realidad profesionales, yo creo que estoy, o sea, soy de acá. Profesionalmente, qué sé yo, no sé si me formé acá, pero sí me forjé y pulí acá. Entonces, creo que sí. Em, y bueno, y en el día a día creo que nuestra vida es como acá, qué sé yo, cuando voy allá, cada vez digo, hay cosas que obvio que están, nunca voy a poder acá en una peda cantar las canciones que ustedes cantan. Eso no lo lograré. Pura Ético, curiosidad, ¿qué se canta ya en pedas? ay, no sé, música argentina, qué sé yo, setentas ochentas. Pero el Eso. mensaje fundamental de esas canciones también son de mucho dolor acá desgarrador, como aquí en México, porque les encanta, ¿no? Sí, O de qué, o cuál es el tema ya. no, siento que no tanto. En los 70 súper políticas, todas las canciones. eh, y en Se los ponen 80, revolucionarios, pues. y en los 80 rockcito así más revolucionario y qué sé yo. Pero otro tipo de amor, más Ya, enfermito, tal vez. Sí, un poco más complicado. sí, sí, sí. Nada, que igual no son, algunas son buenas y otras no, pero viste, son las que escuchaste antes y las que querés. Em, pero, pero sí, yo siento que ya estoy como un poco que no soy de acá ni soy de allá, ni nunca voy a ser de, viste, es una sensación un poco rara. Sí, Eh, entiendo esa sensación. sí, que no se puede, ya hay cosas que sé que siempre voy a extrañar de allá y hay cosas que sé que extrañaría de acá, probablemente al nivel, ¿entendés? Ujú, ujú. Sí, Sí. sí, Ahorita comentabas, ¿no? De que tienes, pues, tus hijos, estás, bueno, tú trabajando ya por tu cuenta, sí, y creo que hay muchas geeks que estamos como en la misma situación, ¿no? Que entre que tenemos o hijos muy pequeños o adolescentes, cada uno tiene como sus retos. ¿Cómo, pero aparte el esposo, ¿no? ¿Cómo logras ese equilibrio, no? Porque pues son como tres fuerzas que para mí, en lo personal, son importantes cada una. ¿Qué es sí. lo que tú haces o cuál sería como tu consejo, igual para las geeks, para mantener este balance y seguir disfrutando esta vida y familia, ¿no? Y pareja. Qué complejo. Hoy vi a unas amigas de mi época de Chivas y hablábamos un poco de esto.
Creo que tal vez primero prioridades, tratar de tener un poco de claridad y buscar claridad en las prioridades que pueden cambiar mes a mes, año a año, y, y tratar de poder respetarlas. Eh, y organización, que es una capacidad que yo tengo, que sé que no todo el mundo, pero en nuestra vida Tetris es la clave. Nosotros estamos medio solos contra el mundo, desfamiliados por mi parte porque no están y la de mi marido porque no participan en nuestro día a día, entonces es una dinámica intensa. Eh, y bueno, y entonces encontrar, viste, siempre uno encuentra a su familia de alguna forma, entonces bueno, si no es la de sangre, que sea la que uno elige para, para poder armar como este equipo que decía también. Y creo que eso, las Y, prioridades, la organización y el equipo, la y lo hacen familia. muy bien, Mari, y tú haces muy buen equipo, la verdad. Sí, 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 me ha Bien. tocado ver. O sea, la verdad es que está muy padre que, vamos, no es como que y tú esto y tú lo otro, es como equitativo y a veces tú tienes más trabajo y el otro Sí. le entra y a veces el otro tiene más trabajo y el otro le entra. O sea, no es como que, ay, no, a ver cómo le haces, ¿no? La verdad es que sí, hace muy buen equipo. Y tienen algún tipo de rutina o algo que ya esté como establecido, que les funcione o que algún tipo de estrategia, no sé, ustedes que son aplicando lo estratégico de la chamba la rutina diaria. ¿De familia? Sí, sí, O, sí. Sí, sí. Ajá. bueno, Digo, uno, pues para mantener el balance que no puedo dejar de pensar en uno. Mientras me dejen, dormir a los nenes temprano. Te juro. cierto. Te juro, eso me cambia, ellos se duermen, descansan, se despiertan bien, yo tengo este espacio para poder lo que sea, y eso creo que es algo bueno. Y otra es que poder inculcar a los nenes que lo saben, lo entienden y lo predican, digamos que esto es como el equipo de cuatro que somos y entonces todos vamos haciendo lo que nos toca. Creo que eso es algo que a veces tal vez no, no sé, no es que no valoro, pero lo paso por alto, pero hace poquito fui a Buenos Aires sola por primera vez desde que soy mamá y tuve esta posibilidad de vernos como de lejos y ellos a la distancia y yo siendo hija, hermana, tía, amiga, todo menos pareja y mamá allá y fue una recarga de pilas tremenda, pero volver a esto fue muy, como muy hermoso y como con mucha valoración, que a veces, viste, el día a día te come y no tenés esa posibilidad de admirar lo que fuiste logrando y fuimos logrando en equipo. Y bueno, y ellos colaboran un montón y son conscientes y agradecidos y creo que eso está bueno y también hay algo que, digo, como profesionalmente hablando, yo tuve muy claro siempre fui un poquito workaholic antes de ser mamá y cuando nació Ana se me dio vuelta el mundo, pero y nada, y quise estar como, pero muy rápidamente, a los pocos meses me di cuenta que yo necesitaba un espacio de producción personal para poder ser una mejor mamá para Ana. Entonces siempre Ujú. me busqué entre los pañales y la teta y las noches y las madrugadas, ese espacio para poder, y lo fuimos incorporando como familia para poder yo eh, trabajar y producir el proyecto que sea. Entonces creo que eso es algo y habla un poco de esto de las prioridades, ¿no? Como de no dejar de poder siempre plantearse y elegir y reelegir o cambiar y bueno, y Ana creció con eso, qué sé yo, sabiendo. Mm. Eso está interesante, como no abandonar justamente lo que te sigue dando la motivación, ¿no? Para seguir, porque el día de mañana, digo, creo que hay dos aspectos importantes de los hijos. Uno es como sí disfrutarlos
mientras son pequeños, porque aunque es muy cansada la primera etapa, cuando son bebés, de repente parpadeas y ves que tu hijo ya es un adolescente. Como en qué momento pasó todo esto, ¿no? Y Sí, sabemos lo que sigue, porque luego uno se acuerda de cuando fue adolescente y cómo te mantienes muy en tu propio mundo, realmente ya no quieres seguir a tus papás. Y este tema, ¿cómo se llama? Síntoma, no es síntoma, perdón, es como el síndrome o algo así como del nido abandonado, ¿no? Que la gente, Síndrome, sí, sí. del nido Ujú. vacío. Ujú. ajá, el nido vacío. Este, no hace mucho platicaba también con Carla Gradilla, que es fundadora también de Geek Girls. Me decía, Vero, no sabes la cantidad de mujeres que llegan a hacer conmigo yoga, que traen durísimo esta sensación, ¿no? Del nido vacío y que sufren mucho, o sea, genuinamente sufren porque toda su vida se la Sí, dieron pues a los hijos, Ujú. ¿no? Y habrá mujeres que incluso a lo mejor a su pareja, si no tienen hijos, o sea, que toda su vida es su esposo. Y qué importante es dentro de esta dinámica, y como dices tú, una vez que tienes como tu familia elegida o tu tribu, ¿no? Que te apoyas en ellas o ellos o ellas, para que pues puedas seguir teniendo tus espacios sola. O sea, qué importante es seguir construyendo. A lo mejor no lo vas a hacer como soltera o claro. como una persona sin hijos. A lo mejor si antes lograbas hacer un 90% de actividades, ahora vas a hacer un 20%, pero estás haciendo un 20%, ¿no? Y otro Sí. día un 30, otro día un 10, y va a llegar el momento que te metes de full, pero ya construiste un montón de cosas, ¿no? Entonces eso creo que es súper básico tenerlo como, bien antes decías, como una prioridad. Mirá, en realidad también entiendo que termina siendo una elección, ¿viste? De cada, digo, hablando Ujú, como de la maternidad de cada mujer y lo que elija, pero eh, para mí creo que siempre fue algo, ¿viste? Es una etapa, como decías, muy abrumadora. Y, y bueno, está bueno. A mí me fue un cable a tierra, poder tener mi espacio personal, qué sé yo. Y no hay recetas, no hay secretos, ¿viste? A cada una le funciona, eh, qué sé yo, lo que sea y los tiempos que sean, y algunas no tienen otra opción. ujú, eh, y nada, qué sé yo agradezco no haber tenido que meterme en una empresa y dejar a Ana, eh, qué sé yo, muy prontamente, pero, pero también agradezco haber tenido la fortaleza de poder estar trabajando a la par y que no viste, es, qué sé yo, es algo que lo veo con el tiempo y nada, y me gusta el camino que fuimos armando, qué sé yo, me fue como un poco natural. Es lo que les decía, como que hablaba el otro día también con Tata, que estuvo acá esta mía de visita, y como que me veo a veces con una vida, viste, mega tradicional, con los dos, una nena y un nene, los perritos y no sé qué, pero como si fue que, viste, todo lo fui tomando como, y ahora que tenemos una nena, y bueno, y nos casamos, dale, bueno, a ver qué hacemos, y bueno, y hacemos, ¿eh? Y compramos una, y hacemos, y fue como si fuera de libro, pero en otro orden. Se fue armando el Lego, Sí, 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 sí. ¿Vieron esa luz? sí, 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 un Pero relámpago o algo así. relámpago, sí. Sí, sí está, acá Sí, también está a punto de llover sí, porque está sí, tronando. viene sí, tormenta buena, Guadalajara. sí, Sí. sí, eso. Eso no Oh, hablé, pero fue una sorpresa las tormentas de acá, ¿eh? sí, sí, ¿cómo te va con eso? Porque la mayoría de la gente se Ah, asusta de las tormentas de acá cuando llegan. sí, la primera vez me asusté, pero bueno, Sí, ahora. digo, para quienes no han vivido en Guadalajara y no han venido a Guadalajara, la mejor recomendación es que si vienen durante nuestro temporal, no salgan en tiempo de lluvias, porque sí hay muchos árboles, están hermosos, pero hay unos ya muy viejos que desafortunadamente se caen. Hay algunas zonas que se inundan y que en una desesperación por querer salirte del coche, desafortunadamente ha habido como bajas, ¿no? De Sí, personas porque sí, nunca medimos bien cómo son las corrientes, entonces si te llegan a jalar.
Entonces, lo mejor es quédate en el café, donde te agarre con la amiga en tu casa, prepárate una bebida calientita y disfruta. Si es cierto, los rayos sí asustan, especialmente los que llegan por ahí como a las 4 de la mañana, que estás muy Ah, dormidita y de tío, ¿es repente, sesión de fotos? O, Sí, no, sí, yo sé, ¿a qué horas vine al antro? ¿Qué pasó? No, porque sí te despiertan, son tan fuertes que sí sí, te despiertan. Sí, está sí, bien. sí, sí. Pero, digo, es un temporal que sí o sí amamos en Guadalajara porque es tiempo de chocolate caliente, cafés y conchitas, ¿sí o no? Netflix y la cama, sí. bueno, Sí, yo sí. como soy argentina con chitas no voy a decir, pero Ah, cierto, hay cierto. A ver, platícanos esa No, que no diferencia quieres saber. cultural. Son ¿No? de esas, no, no sé. conchitas es lo que tenemos las tres. Ujú. Ok, aquí es un pan por tus amigos, amigas que escuchen desde Argentina. Sí, Aquí ya, es un pan con una parte azucarada arriba que parecen como, pues yo pienso que están más que nada relacionadas con las conchas de las tortugas, quizá el caparazón, o no sé, porque en ¿No? realidad no parece una concha de Sí, mar o no, caracol, ¿no? sí, puede Pero se ser. llaman conchitas y Sí, son panes dulces, ajá. ya sé. Entonces, Te mandé sí. muchas fotos de panaderías cuando llegué. Oye, hablando de eso, Ajá. este, cuando estás criando a tus hijos en este entorno, ¿no? Como justamente esto que es tan típico, que los niños sí pueden llegar a Argentina y decir, se me antoja una conchita, ¿no? Yo me acuerdo que yo decía cuando recién llegué a México de que, ay, mira, ese pajarito se parqueó ahí, ¿no? En vez de decir Claro. de, bien no, pocha. ajá, o sea, súper Sí, pocha. Y bueno, ya fui aprendiendo con la escuela, pero ¿cómo ha sido, por ejemplo, tu experiencia en esto y cómo suavizas? Porque también cuando estamos chiquitos y decimos este tipo de cosas, no, es. pues se te cae, o sea, todo el empoderamiento y en ese momento de que te das mil pena, ¿no? De lo que acabas de decir. Escuchá, nos pasó con, a ver, tanto mi nena como mi nene estuvieron hasta los, qué sé yo, 3 años en casa con nosotros y luego fueron a la escuela. Entonces, en el primer tiempo, la verdad es que hablaban un poco como yo. Entonces decían amarillo, pollo, qué sé yo, era como más... em, y cuando fueron a la escuela ya está, ellos hablan como tapatíos full. Em, cuando Ana empieza a ir a la escuela, nos cuenta, viene un día de la escuela y dice, no lo van a poder creer. Llegó hoy la maestra de deportes y dijo, hola chicos, me llamo Concha. Y Ana dice, y yo empecé a mirar a todos y nadie hacía nada y no lo podía creer. Entonces, bueno, ahí tuve que explicar que para mí era, porque claro, yo le hablaba, Sí, claro, Así, lo puedo entender. pero sí, hija, en Jalisquillo, concha quiere claro, decir un ahora ya se usa para una pieza de pan o para, es el diminutivo de sí, Concepción, que es un nombre personal y si te gusta que sí. esté. Oye, ¿y no te sale material de ahí para creativo? O sea, ¿cómo aplica? Bueno, lo que pasa es que hay algunas cosas que no, ¿entendés? Que igual tengo que explicarlas acá internamente con ustedes o qué sé yo, em, pero bueno, sí, algunas reflexiones me ponen, viste, desde otro lado, Ujú. a observar cosas que tal vez acá son, viste, del común y para todos es como mega natural y lo veo, pero bueno, hay algunas cosas que no causan, ¿entendés? Que no causan risa. Que, que no se entienden, ajá, que igual no sé, ajá, Claro, de esas veces que suenan muy bien en tu cabeza cuando, pero cuando las dices ya no. sí, exacto, Me ha exacto, pasado. sí. Eh, y eso fue algo también. Por ejemplo, el humor argentino y el mexicano son muy diferentes. Y yo soy una persona como que, sí, encaro mucho desde el humor. Y entonces fue un tema, porque al principio, tipo, tiraba un chiste y no soy mala contando chistes, pero nadie se reía, ¿entendés? Entonces era como que tuve que encontrar como un, sí, como un, creo que por eso me enamoré de mi marido. Eso fue. Porque él se reía de tus chistes. Pero chistes, sí. Quédate con Ok, el quien se ríe de tus chistes. sí, muy Total, bien, total. Sí. bien aplicado.
También la palabra, por ejemplo, allá usamos un montón la palabra culo. Ajá, ajá, O sea, sí, sí. y es o sea, es el trasero. Entonces, uy, me caí de culo, o uy, Sí, como sí, tú dices, me pegué en las pompas o claro, cosas así, ajá, sí. Yo eso me acuerdo muy, lo tengo yo como muy presente porque sí me pasaba al principio que yo decía, entonces todos argentinos y todos no salían de decir cosas así, ¿no? Y yo de pronto decía, ¿cómo necesito reaccionar? Ya luego ya lo entendí, que era como decir, ah, ok, me caí me fui sí, de espaldas o no sé. sí. Ujú. Y eso es algo que los nenes, viste, lo empezaban a decir, y era un tema, porque no es algo que podés. También me pasa, el otro día fui al salón de mi nene a leer y no me doy cuenta cuáles son malas palabras y cuáles no. Y por ejemplo, dije desmadre. Yo no sabía que desmadre Mm, era una mala palabra, ¿entendés? Estaba leyendo un cuentito con todos y dije, uy, esto es un desmadre. Y no sabía, ¿entendés? Porque no soy escucho, vivo con, ah, ¿entendés? No, sí, 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 sí. Bueno, no yo sabía tampoco sabía, ¿eh? Es o novedad sea, para no es mí. No, algo que al sí, parecer es una de las bajitas de primer nivel, pero ya Ajá, cuenta como, ya como mala cuenta. palabra. sí, Sí, mejor desorden. Ajá, sí, sí. Pero bueno, qué sé yo lo escucho y no tengo contexto, ¿entendés? Y lo escucho que todo el mundo lo lo dice. usa, ajá, sin Entonces, qué Ajá, sé pensarlo. yo. ajá. Hueva. Yo no sabía que hueva, porque en Y- Argentina es fiaca y flojera debería ser. ujú, Pero ujú. bueno, no. Sí, también es como unas de las de bajito, ¿no? O sea, no es tan fuerte. Ah, Supongo que sí, en una escuela con niños en primaria, pues sí, mejor di flojera y mejor di desorden. Pero en una conversación informal, si dices es un desmadre y está de bueno, hueva. y al revés, por ejemplo, allá a la gente chiquita, o sea, ¿no? A los nenes, a los chiquitos, Ujú, chiquitas, es pendejitos. ujú. Oh. ¿Entendés? Y acá Entonces a no, mí, dices eso y. Sí, no, aquí claro, ya, eso, ya. sí, eso. Mm. Pero bueno, Wow, ok. es Pues lindo. hablando de situaciones meteorológicas y tormentas, ¿cuál ha sido una situación así difícil que te ha tocado? ¿O cuál ha sido una gran tormenta que te ha tocado librar acá? Creo que probablemente la maternidad. Mm. Luego leí algunas cosas y las maternidades de las inmigrantes es ¿En complex. serio? Sí, Mira, ya de por sí la maternidad es compleja, no lo había pensado desde el punto de vista como migrante, fíjate. sí, es un poco complex. Hay, nada, cosas diferentes y creo que tal vez la maternidad, viste, que como que te invita a trabajar mucho desde el instinto, o así me pasó a mí, y era un poco loco como mi instinto era tal vez otro al instinto de acá, ¿entendés? Ujú, Entonces fue... Y también la soledad, ¿no? De la no familia, qué sé yo me acuerdo que tipo al mes de nacidos, tanto mi nena como mi nene, me fui en avión a Buenos Aires y fue, ¿cómo te lo llevaste chiquito? Y no sé qué. Digo, bueno, yo también me quería pasar el posparto en lo de mi mamá, como lo ujú. pasaste vos, como lo pasaste vos, y bueno, mi mamá no vive acá, qué sé yo. Entonces, bueno, eso fue un tema que en ese momento no me di cuenta, pero luego... Creo que eso es lo más complejo que me tocó la maternidad inicial, ¿no? El posparto, los primeros meses. Creo que sí, Sí, que es. creo que la gente asume, porque pues es la manera en que la humanidad llega a este mundo, que la mujer ya está lista para ser mamá, ¿no? Desde día uno. Y es todo un duelo. De entrada, saber que en el momento en que escuches el primer llanto, ya no eres hija, ahora eres madre, es como un título pesadísimo que dices, "¡Ah! Que no se me vaya a morir el chamaco".
Y qué porque no. chistoso que necesites a tu mamá para ser mamá, ¿no? Que lo primero que quieras es Ajá, ir con tu mamá, ¿sí? sí, porque Súper pues es sí. el primer referente, ¿no? El role model de, ay, mamá, como... Y luego si tuviste depresión postparto, que yo, por ejemplo, sí lo Claro. tuve en los dos, hay una desconexión terrible de la realidad, en donde ya no le encuentras sentido a absolutamente nada. O sea, estás ahí por tu hijo porque sabes, y pues claro, o sea, lo ves y lo quieres y lo amas, Sí. pero todo a tu alrededor pierde como significado. Y, y miro para atrás y mi mamá y mi papá estuvieron ambos para los dos nacimientos. Mi mamá se quedó un mes después, me ayudó todo ese mes tremendo. Me fui otros 2 meses allá con ella. Eh, Fueron nacimientos y pospartos, qué sé yo, amorosos y tranquilos. Y sin embargo, fue muy complejo. Sí. Eh, Entonces, digo, de por sí partiendo de una normalidad esperada y facilidad o no complicaciones, e igual es una instancia física y hormonal Mm, fuera del sí, mundo. Creo Sí. que eso fue sin duda. Todo lo demás después me pareció chiquito, qué sé yo. El primer mes extrañé y esto y lo, viste, hubo cosas, pero después me parecían todas boludeces comparado Ujú. a eso. A esa experiencia. ¿Y Sí. sentiste los dos nacimientos de tus hijos igual o nada más fue como el impacto del primero? Y el primero fue más. Y el segundo, qué sé yo, también, creo que después del segundo es que me di cuenta de lo que había sido y de lo que había vivido y que no fue menor. Ya. Pero sí, creo que fue más el primero. Lo que pasa es que también en el primero, bueno, yo siempre dije que el embarazo del primero es como sos vos y otra competencia, y tipo, el segundo es como, ¿cómo carajo hago para tener a la que está y medio que sobreviva el de acá y no sé qué? Y bueno, y el otro cuando nace. Entonces, bueno, es todo medio, y no me quiero imaginar 3, 4, 5, ¿entendés? O sea, por eso eh, ya cuando era no, antes, ¿no? Ya ni de los nombres se acuerdan. Por eso las hermanas mayores terminaban cuidando a los más Sí, chicos, claro, porque hay un momento claro. en que superaba, o sea, la mamá no podía cuidar a todos los demás. Y está muy chistoso porque esa relación es increíble pensar que los hijos más chicos a veces no reconocían a la mamá como mamá, sino a la hermana mayor. Como que qué cosa tan más extraña, ¿no? O sea, yo no me lo puedo imaginar ahora que ya somos como familias más también era pequeñas, ¿no? nena, ¿viste? Eran mujeres teniendo hijos que a los Ujú. 18. Sí, no, no, o 16, a veces de 16 años. ¿Qué consejo darías a otras? Yo pienso que más a lo mejor mujeres que Ajá. piensan mudarse porque creo que, digo, los hombres en sí los veo como que fluyen muy rápido, ¿no? Con los cambios y como que, no todos, no voy a generalizar, pero sé que muchos tienden a ser como muy, independientes. Pero ahorita que acabamos de hablar justamente de esta parte de la decisión de maternidad, o sea, ¿cuál sería tu consejo para alguna mujer que esté planeando quedarse un año en algún lugar y que resulte que no? Ah, eh, bueno, siempre y cuando sea una decisión y no una obligación, ¿viste? Con lo que está ocurriendo en el mundo y la necesidad de huir, eso es algo, nada, que no vamos a entrar ahí, sino como una elección de proyecto de vida en otro lado. Eh, Lo primero que esto es una ayuda, como un mantra personal, que nada de esto es irreversible, que uno puede volver, qué sé yo, con más, menos maletas, con más, menos dinero, más agotado, menos, pero podés volver, qué sé yo. Entonces, lo peor que puede pasar es que no te funcione y vuelvas. Y también está bien, ¿no? Como hablábamos un poco antes de iniciar de este tema de, bueno, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Pedir perdón o pedir permiso? ¿Arrepentirte por haberlo hecho o por no haberlo hecho, ¿no? Entonces, bueno, con esta línea que yo tengo, que es como, bueno, ojalá no me arrepienta, pero lo hago, y no me arrepiento después, qué sé yo, es que podés volver. Eso es lo primero.
Y lo segundo es que tal vez el corto plazo, el poder, viste, no ir por escalones, ir por días, ir por pequeñas metas y pequeños logros, ¿no? Como, no sé, lo que sea, encontrar la cafetería, encontrar el barrio que te gusta, encontrar el parquecito y encontrar un trabajo, un espacio, ir armando grupito. Para mí el tema de lo social es súper clave y el otro día también hablaba que nada, que me costaría, creo, vivir en ciertos países en donde lo social no es lo que es para las latinas, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, si para estas mujeres que están escuchando también, y bueno, buscar, eh, viste, siempre hay estos, a mí me tocó, y las hay, angelitas, angelitos que te reciben y que te cambian por completo la llegada. Eh, y las hay, entonces ir como positivas a eso. Eh, Y y por no me lo ejemplo, a pregunto. ti, no, no, Sí, si quieres decime, terminar. no, no, decime. Digo que, por ejemplo, es que hablando de esto, ¿a ti qué recursos o qué redes de apoyo te han funcionado para ir superando este tipo de procesos? Como la Yo, maternidad, como lo social, como... mira, cuando llegué, o sea, no lo dije antes, porque no sé, no, para mí siempre me pregunté, ¿cómo será llegar a Buenos Aires? Porque para mí llegar a Guadalajara fue un lujo. O sea, la hospitalidad que yo sentí acá y cómo me recibió la gente es algo que me cambió por completo todo. Desde, viste, gente que en ese momento fue la clave y que tal vez no forma parte de mi vida hoy, pero cada vez que los veo les agradezco por ese momento porque fue el aterrizaje más amoroso, desde llevarme a un supermercado, desde a conocer Chapala, desde a un partido de fútbol, desde vení, te muestro acá, vamos con mi familia, qué sé yo, ese tipo de cosas, viste, te cambian por completo. Y con la maternidad un poco me pasó igual, ya fue bastante después de haber llegado. Pero me fui armando un círculo y viste, una cosa te va llevando a la otra, un buen grupo perinatal y ahí conoces a una y a otra y una, y vas armando como esta red. Y hoy hablaba con mi hija que está en quinto grado y que tiene una compañerita nueva, que entró en quinto. Y entrar en quinto implica, Ujú, no sé cuál es, todavía no sabemos cuál es la historia de esta nena, pero o se mudó o llegó de una ciudad, pero está llegando a un ciclo mega comenzado, a un grupo mega armado y hablaba con ella de cómo yo muchas veces fui la nueva ujú, y que te cambia el día y la vida cómo alguien te recibe. Y eso es algo que yo es lo que, o sea, como que trato de cambiar lo que sea que pueda sentir de angustia, en esos momentos que pude sentir angustia, lo que sea, cambiarlo por atajar a alguien, ujú. ¿entendés? Sí, sí. Como alguien está llegando siempre a algún lado. Entonces, como lo que yo recibí, darlo Darlo, ajá, bien. sí, claro. Sí, Ujú. sí, súper sí. Sí, Eso. muy bonita lección o Sí, Reflexión. sí. sí. Ujú. Sí. Uy, oye, hablando como un poquito de, con todo este proceso que has vivido y todo, la tecnología, ¿cómo ha funcionado, por ejemplo, a tu favor? Bueno, desde el Skype en el 2005 Ujú. hasta los teléfonos satelitales. Yo tenía un Movistar así, que podía ir por la calle con un número de Buenos Aires y me llamaban. Y era la tecnología que hoy en día es como, no sé, la radio AM, pero bueno, es lo que era en ese momento. La verdad es que fue a nivel personal lo que me permitió seguir conectados, porque mi abuela, que emigró de Rusia a Argentina a principio del siglo pasado, mandaba cartas y tardaban 3 meses. Viste, yo podía correr luego de la oficina y llegar y llamar a mi mamá por Skype, qué sé yo. Entonces, bueno, es algo que, qué sé yo, y en ese momento soñaba
cuando iba por teléfono con el Skype sí nos podíamos ver con camarita, pero esto de llamada por WhatsApp era como, ¿te imaginas que Sí. pude? Las generaciones de hoy no entienden la No, magia que significó Skype en su momento. Era sí. algo que decías, ¿cómo es posible que yo estoy físicamente aquí y mi prima geográficamente ubicada acá? Sin embargo, estamos en este momento conversando y las primeras conversaciones eran nada más risas de no lo puedo creer, ni siquiera hablábamos, ¿no? De que estábamos así de que, "No Chicas, había una peli de Tom Cruise que no recuerdo cuál era ahora, que les leía en la pupila. Y era como, ¿no se ah, acuerdan? Voy a buscar después. Pero era como, o hablaban por camarita, era algo que ajá, no, ajá, no, no, total. Y yo en ese sí, momento pensaba, viste, para verlos, en ese momento también tenía un montón de amigas que no tenían compu, ellas, que tal vez las tenían en el trabajo. Entonces a mis amigas yo no les veía la cara, que no volvía a Buenos Aires, qué sé yo. sí, sí, le Eh, decía, le decía a mi hijo, estábamos hablando sobre, perdón, el impacto de Internet en la vida de todos nosotros, ¿no? Y le recordaba, porque ellos pues ya han estudiado y saben que antes el Internet se conectaba por medio del teléfono. Dije, pero no sabes lo que eso significaba. Dije, porque ya cuando escuchabas que tu papá llegaba y se estacionaba y entraba gritando, ¿quién lleva horas en el Internet? He estado tratando de llamar. Dije, sí, era ese efecto entre, uy, ya voy a colgar, ya me voy a, ¿no? O sea, no había buscadores. Dije, no había buscadores como tal. Tú tenías que escribir en la barra de dirección un punto .com que te imaginaras a ver si alguien lo había de comprado y lo acuerdo. había llenado de información, ¿no? Y no sabías con qué te ibas a topar en ese tiempo. Dije, realmente era un mundo muy libre Internet y Sí, ahorita, pues bueno, por tanto algoritmo y demás, pues ya está muy condicionada la información que te llega, ¿no? sí. Pero antes le dije, era The Wild Wild West. Tremendo, tremendo. Siempre cuento, nada que ver, pero siempre cuento que había un comercial argentino de Telecom, que era la compañía telefónica en ese momento, y que era un tipo en la mitad de, no sé, el norte argentino, en la mitad de la nada, y un teléfono público, y que levantaba y decía, vieja, que no sabes de dónde te estoy llamando. Entonces me acuerdo de cuando yo era chiquita, tipo, no sé, 9 años, y estaba en el auto de una amiga, con toda la familia de una amiga, qué sé yo, y que tenían un teléfono en el auto, de esos así, y yo llamé a mí, a que no sabes de dónde te estoy llamando. Bueno, de eso a hoy en día, y es algo que, qué sé yo, que formó parte de mi vida y que la cambió y que me permitió continuar en contacto con y que cuando, digo, y laboralmente, bueno, obvio, ¿no? Todas las herramientas a las que fui estando expuestas con el enorme salto que dio la publicidad en los últimos años, pero pensaba que luego de pandemia, que todo lo remoto se estableció muchísimo más, ¿no? Y que se permitió muchísimo más, porque antes era como, nada, vas a estar en pijama en tu casa y querés que te pague por eso, no. Y no, es lo que, viste, fue como se convirtió en el día a día y me di cuenta que para mí era algo muy natural. Yo ya tenía relaciones así, o sea, Ujú. tengo amigas que no veo en 2 años, que no voy, qué sé yo, y es la forma de hablar, tomarnos un café por Ujú. WhatsApp. Entonces, es algo que bueno, que la verdad es que eh, La no, tecnología siempre ha sido tu compañía, bueno, tu herramienta, tu aliado por las circunstancias de alguna u sí, otra manera. Y hoy sí, en día, ¿cuál es tu herramienta sí o sí infalible? y creo que WhatsApp y Telegram, Es creo con que lo, eso. Y sí, creo que con esos puedo, qué sé yo, obvio, hay plataformas que me ayudan muchísimo, pero esas dos, sí, puedo solucionar, irme y con el teléfono solucionar. Sí, súper sí. sí. Bendito teléfono que ya traemos casi la oficina aquí, ¿no? Sí, Tremendo. Y sí, siento que sí. no lo exploto lo suficiente. Ah, sí, no, bueno. Sí.
y lo que podrá venir de aquí en adelante, porque justo estaba yo leyendo ahora con esto de la inteligencia artificial, pues que creo que decía que si querías predecir o prevenir en qué enfocarte, considerando que la inteligencia artificial era como la herramienta del futuro, decían es que lo del futuro va a ser los asistentes, que ya lo está haciendo, pero en un futuro es traer un asistente en tu Claro. teléfono, es hacia allá va los recursos. Bueno, hacia muchas cosas, pero principalmente a traer asistentes O sea, les contaba inteligentes. de esto que compramos y entonces ahora en casa no gritamos. Ahora le Así. pedimos a ella que avise al que está abajo, ¿entendés? O me manda Mario mensajes cuando está llegando, o, ¿entendés? Es algo como, y no, y todavía no de verdad no la estoy explotando, pero le puedo pedir que me despierte, por ejemplo, y Ujú. para qué le voy a poner en mi teléfono, le pido, o recordame en 15 minutos, no sé, cosas que la verdad es que todavía no incorporo, otras que ya forman parte y no podría vivir sin, pero bueno, supongo que esto en un mes ya estará y será parte de. Sí, no, y hablamos del cotidiano, pero también en áreas muy específicas, o sea, también en las carreras que tú quieras, medicina, psicología, lo que sea, porque ya ves que estaba mucho este temor de que te iban a sustituir, pero realmente Sí. los que saben dicen no pueden llegar todavía al punto de sustituirte porque la parte humana pues no existe todavía y falta mucho, no Sí, se ve de qué manera podría suceder. Pero sí la asistencia, entonces como tal, pues le están apostando a eso, a tener asistentes sí. que te ayuden a eficientar un proceso que para ti podría requerir de mayor tiempo, pero la esencia, o sea, vamos, el prompt lo generas tú, Mm. sí o sí. Sí, sí, es verdad. Es verdad, súper sí. Sí, Pues podemos. bueno, ya se nos fue un ratote aquí en la plática, muy a gusto. Ya vamos a terminar con la charla, pero se me acaba de ocurrir una pregunta antes de que Verónica te pida las redes sociales. Y Sí. estaba pensando en estas cosas que tú como una persona extranjera o como una persona de otra, ah, de otro lugar ve diferente. Y entonces se me ocurre preguntarte que si tú fueras yo y tuviera la oportunidad de preguntarle algo a alguien en el futuro, ¿qué le preguntarías? Esto es porque la siguiente charla que yo tenga con alguien le voy a hacer la pregunta que tú me dejes y le voy a decir, la chica con la que platiqué en la Ah, entrevista pasada me- quería saber de ti sin saber qué eras tú, esto y así. o sea, ¿qué haría en el futuro? No, tú qué preguntas, tú teniendo una conversación con una persona que no O- conoces aún, ¿qué le preguntarías? ¿O qué mm, pregunta? Vamos a tomarlo un poquito como cuando pagas un café por adelantado para alguien. sí, Deja una pregunta por adelantado para la siguiente chica de que viene el Gigi Podcast. ok. Déjenme pensar un poquito. Está bueno. Em, creo que estaría bueno, tal vez. El otro día me daba vueltas esto, pero no sé si por ahí puede haber algo. El otro día escuché a un señor que no sé quién era, en un reel, me lo crucé y, y le decían, si le tuvieras que decir algo a las nuevas generaciones, ¿qué le dirías? Y él dijo que la vida no es justa, que uno puede comulgar con la justicia, que uno puede añorarla, que uno puede trabajar, pero la vida no es justa. No lo es. Entonces, em, tal vez le preguntaría eh, cuál es el concepto de la vida que te representa y por el cual trabajas. Ujú. Muy interesante, muy buena pregunta. Muy deep. Sí, la voy a Sí. apuntar porque esa será la primera pregunta de nuestra siguiente invitada.
La veré. No la va a Pues entender. ¿Qué? quedó, ¿cuál es el concepto de vida? Sí, en el que crees y por el que trabajas. Ujú. ¿Qué te Mm. motiva? Sí. Eh, Ahora sí, pues compártenos tus redes sociales si hay alguien que quiere conectar contigo, dónde te puedes seguir. Platícanos Dale, todo de eso. dale, luego lo escribo porque siempre lo entienden mal. Mi mail es juligut, la primera parte de mi nombre y la primera parte de mi apellido. No tiene nada que ver con Hollywood, que mucha gente me dice, no, es juligut@gmail.com. Y mi Instagram también es @juligut. Sí, Perfecto. Juli Good de Julieta Goodman. Aquí lo Ex- vamos a poner de todas Dale, formas para que no quede ninguna duda, pero sí, ahí está, para que ahí la dale, pueden encontrar. dale. Pues Chicas, muchas gracias. gracias. Gracias de veras por venir a platicar con nosotros. Era una plática muy pendiente que teníamos. Ya hemos tenido muchas otras fuera de cámara, pero nos faltaba una acá. Muchas Sí, gracias. a Gracias. ustedes. Un gusto. Y Gracias. gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio. Recuerden también nuestras redes sociales en todas partes. Estamos como Geek Girls MX. Nuestra página web es geekgirls.com.mx. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye bye.